Hola chicos, buenos días. A continuación les explico la tarea de las 10 oraciones. Van a tener que escribir 10 oraciones en el cuaderno con el siguiente vocabulario. Vean, aquí están los números de 1 a 10 porque las frases están compuestas de la siguiente manera. Humay, un tabaco, una mata de tabaco. Ejemplo, si en el video les aparece que me al, entonces su primera oración podría quedar de la siguiente manera. Número 1. Que me al nimak. Van a utilizar ya sea el adjetivo nimak, grande, o chu pequeños. Cualquiera de estos dos adjetivos pueden ustedes utilizar. Por ejemplo, aquí que me se va al nimak, 2 escobas grandes. Luego van con la siguiente frase que podría ser, veamos cuál es la siguiente. Que me separa. Vamos, muy bien. Une. Muy bien. Nuevo. Sawari. Muy bien. Algo que deben de tomar en cuenta es que si está en plural, deben utilizar nimak. Pero si está en singular, van a utilizar la siguiente frase. Nim, grande, choy, pequeño. Ejemplo. Ya les di un ejemplo con lo del plural, ¿verdad? Nimak. Ahora, digamos, jun, ne, choy. Un bebé pequeño. Y le ponen la imagen, ¿verdad? Lo ilustran. Un ne, choy. Veamos otra. Un sud, dice. Un paño. Un sud, como es singular, porque es paño, un paño, un sud, nem, un paño grande, y colocan o dibujan la imagen de un paño grande. Muy bien, deben de redactar 10 oraciones, de la 1 hasta la 10. Ustedes eligen las palabras que quieran con este vocabulario que está acá. Únicamente sería eso, chicos. De nada.